Hola chicos, bienvenidos. Estamos en actuación 4 y la última clase del cuatrimestre. Como ya les conté en Teatro Argentino y Latinoamericano, esta es la clase número 11. Va a ser el último video de este cuatrimestre y bueno, si tenemos suerte va a ser el último video del año si seguimos ya el segundo cuatrimestre de manera presencial. Así que bueno, pilas y piletas como para que terminemos este periodo bien, sacando todo lo positivo que nos ha podido ofrecer también. Piensen que ha habido épocas del mundo en que han muerto millones y millones de personas con pestes horribles como las pestes negras en Europa, 50 millones de muertos, una cosa terrible cuando no se sabía ni siquiera cuál era el medio de contagio ni cuáles eran los medios de prevención. Mientras tanto nosotros, al menos nosotros, los pocos, tenemos comida, tenemos una casa y tenemos libros y tenemos música y tenemos películas. Es mucho, les aseguro que es mucho. Para muchas partes del mundo lo que tenemos nosotros es una riqueza inmensa. Y más riqueza tenemos cuando nuestro espíritu es curioso y ansioso de saber, de leer, de enterarse, de construir, de hacer obras de teatro, de crear arte y con eso ayudar también al mundo. Así que bueno, nosotros estábamos hablando en la última clase, habíamos hablado de Samuel Beckett y de... habíamos hablado ya del existencialismo. No la vamos a hacer muy larga para que sea la última y no los aburra. Habíamos hablado del existencialismo ateo, de que surge después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Habíamos hablado entonces de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que yo les conté que maravillosos escritores eran, aparte de maravillosos filósofos, como ellos también incursionaron en la literatura y nos dejaron obras hermosas a través de las cuales los que no somos, digamos, del campo de la filosofía estrictamente, podemos acceder también a ese pensamiento de ellos a través de obras literarias y a través de obras teatrales. Y qué importante es también para el teatro que estos grandes pensadores hayan considerado el género teatral un género lícito y adecuado para ellos comunicar estas ideas, y se hayan adecuado ellos a la forma del género teatral, ¿no? Hay mucha gente que desprecia el teatro, incluso entre los intelectuales, que no creen en el teatro. Bueno, también les encuentro justificación viendo tanto mal teatro que hay, pero el teatro en sí es, ustedes no se lo voy a decir yo a ustedes que están aquí porque aman el teatro en sí es inmortal y sigue siendo un medio de difusión de ideas totalmente vigente y lo más efectivo que hay. Si no, los griegos no lo habrían inventado como lo inventaron. Bueno, cuando hablábamos del existencialismo, dijimos que su manifestación teatral es el absurdo, y dijimos que los grandes representantes del teatro del absurdo en Europa fueron Samuel Beckett, de origen irlandés pero naturalizado francés, y igual caso Eugene Ionesco, Ionesco le decimos nosotros, de origen rumano, también radicado en Francia y que termina también escribiendo en francés. Y estos dos autores difunden este género del teatro del absurdo, que como yo también les comentaba la otra vez, es un género terriblemente difícil. Y fíjense que anoche estaba reflexionando sobre esto porque yo en este momento soy jurado del certamen Vendimia en la parte de dramaturgia en Mendoza. El certamen Vendimia es un certamen, el más importante certamen literario que se hace en Mendoza, es para mendocinos nada más. Por eso se llama Vendimia.
y tiene importantes premios y que son entre ellos, bueno, la publicación de los libros, además de premio en dinero, y está dividido en novela, cuento, poesía, teatro y creo que también ahora hay una parte infantil. Bueno, yo este año soy jurado en la parte teatral y este año, fíjense, con todos los problemas que ha habido, sin embargo ha sido el año en que más obras de teatro se han presentado. Yo he sido jurado a lo largo de los años varias veces y a veces hemos tenido ni 10 obras de teatro en toda la provincia. Bueno, este año hay mucha cantidad de obras, lo cual es maravilloso. Y bueno, yo leyendo estas obras me encuentro con que muchos de los participantes utilizan la forma del género del absurdo para escribir. Pero ¿qué sucede? El absurdo no es únicamente escribir de manera absurda. O sea, digo una cosa que no tiene nada que ver con la otra y el otro me contesta otra cosa que no tiene nada que ver ni con esta ni con la otra, y así vamos adelante en un diálogo que no tiene pie ni cabeza. El absurdo tiene más pies y más cabezas que el naturalismo y el realismo. Se los digo de esta manera. O sea, el absurdo muestra una máscara de ilogicidad, o sea, de ilógica, que esconde en realidad detrás otra lógica. Porque esa ilogicidad que nos está mostrando está construida de manera tal que tiene que desbaratar una lógica aparente que sería la lógica imperante, la que nos pone en una realidad que nosotros consideramos la realidad, la consideramos la realidad legal, oficial, absoluta, real, y esa realidad tiene que justamente ser carcomida, desmoronada por la ilógica del absurdo. Pero atrás de ese desmoronamiento, el absurdo nos va a hacer ver que se erigen otras realidades. ¿Qué quiere decir? Otras cosas posibles, otras lógicas, otro orden de cosas. Esto nos lo muestran Beckett y Ionesco. En especial Beckett es más filosófico todavía que Ionesco, un poco más denso, más profundo, y nos está mostrando que detrás de las cosas hay otras cosas, e incluso detrás de las palabras hay otras palabras. Y esas palabras tienen una reverberancia de significados. Por eso, chicos, es tan importante, yo no me voy a cansar de decirlo nunca, pero a lo mejor un día me canso y no lo digo más, que nosotros dominemos nuestra lengua, que nosotros conozcamos profundamente el idioma con el cual nosotros nos estamos comunicando, porque ese idioma construye nuestra realidad y por lo tanto construye nuestro pensamiento. Y en la medida en que nosotros manejemos un idioma, una lengua rica, correcta en su forma, que podamos manipular esa mecánica de la lengua, vamos a poder no solamente expresar nuestro pensamiento, sino que lo vamos a poder construir y desarrollar. Por lo tanto, la pobreza de vocabulario, de lenguaje, la mutilación inútil y arbitraria de nuestro lenguaje, de nuestro idioma, hace que se mutile y se empequeñezca también nuestro pensamiento y se vuelva a veces unívoco, fanático, que se vuelva un pensamiento sin matices y sin posibilidades, y por qué no también un pensamiento intransigente, un pensamiento intolerante. Y estamos trabajando justamente para abrir nuestra cabeza y no para cerrarla. Ojo, chicos, reflexionen sobre estas cosas que yo les digo, porque el mundo está viviendo cambios muy grandes que no sabemos dónde van a desembocar, pero que no pintan muy bien.
y es necesario que las personas que tenemos acceso a la lectura, que tenemos acceso al estudio, abramos nuestra mente cada vez más para comprender lo que está pasando, porque siendo artistas vamos a tener la misión irrenunciable de abrir mentes, de hacer ver la verdad, de iluminar inteligencias, de enseñar el camino a otros, no para que piensen igual que nosotros, para que piensen punto. ¿Entendido? Piensen ustedes también sobre estas cosas y piensen que el lenguaje es, chicos, el poderío más grande que tiene el ser humano. El poderío más grande. Y el teatro del absurdo juega exactamente con eso, con el lenguaje. El teatro del absurdo es totalmente lenguaje más que ningún otro teatro, se los puedo asegurar. Miren que yo soy un amante del teatro y que para mí Shakespeare es lo más grande que existe en el universo, forever and ever, pero el teatro del absurdo es el que logra dar una vuelta de tuerca al lenguaje, de manera tal que nos está demostrando que la palabra la vemos con una cara, pero atrás tiene otra cara, y esa otra cara nos lleva a otras dimensiones y nos lleva a otras realidades. Bueno, en la Argentina, como yo les mencioné, perdón, tengo un poco de carraspera. Como les mencioné en la clase de teatro argentino, tenemos maravillosos, también maravillosos dramaturgos del teatro del absurdo. En la Argentina las cosas llegan un poco retrasadas respecto de Europa, lo cual no importa para nada porque a nosotros no nos importa lo que esté de moda en Europa. Nos importa que si llegan ideas interesantes, si llegan corrientes interesantes, nosotros las podamos elaborar en clave argentina y en clave latinoamericana. Eso es lo importante, chicos. Que se ponga de moda la minifalda en Europa, a nosotros nos llueve finito cuando nuestra realidad es otra. Si queremos usar minifalda, ya veremos cómo se relabora en la Argentina. ¿Me entienden? Bueno, en la Argentina tenemos entonces al maestro de los maestros, como yo les mencioné en la clase de teatro, que es Eduardo Pavlovsky, a mi parecer lo más grande que hay en la dramaturgia argentina, lo más grande. Yo dije del siglo XX, pero en realidad pienso que es de siempre, y todavía tiene que haber alguien que me diga supera a Pavlovsky. Pero no es el único, obviamente, está Griselda Gámbaro, Adelash, otros dramaturgos que también han incursionado en el absurdo. Lo interesante de Pavlovsky, y que yo los invito a que lean Pavlovsky, que lo desmenucen, lo lean con atención, lo estudien, es que Pavlovsky evoluciona. No se queda en el absurdo, ni se queda en ninguno de los escalones, sino que a través de toda su vida él va evolucionando de manera tal que nosotros vimos, por ejemplo, bastante el teatro de Heiner Müller, y yo les diría que el único dramaturgo argentino conocido por mí, ahora menos conocidos a los que yo no he leído, por supuesto, porque ni lejanamente he leído a todo el mundo, al contrario, he leído poquísimo, muy poco. A lo mejor en las provincias también hay, y que son mucho menos difundidos, pero el único dramaturgo argentino que está a la altura, pero digo a la altura no por decir Müller es el más grande y se le acerca, sino a la altura en el sentido de que ha tenido una evolución tan importante y se lo podría comparar en cuanto a teatro de la posmodernidad y siglo XXI, a Müller, es Pavlovsky. Sin lugar a dudas. Para mí, por ejemplo, los textos balbuceantes de Pavlovsky son una obra maestra que no sé por qué en este país tan ingrato, bueno, no es, a lo mejor no es tan valorado, pero bueno, creo que nosotros vemos poco en las provincias y en Buenos Aires se le hace mucho más homenaje y se lo estudia mucho más. Creo que Pavlovsky tendría que ser una materia en la universidad. Y si no es una materia, quizá yo algún día antes de jubilarme podría proponer, sí, hacer
Yo ya he propuesto varias veces y he hecho proyectos sobre hacer una cátedra abierta. Pero bueno, si no me dan bolilla nunca con eso, a lo mejor dar un seminario, algún tipo de curso sobre Eduardo Pavlovsky. Entonces, yo les decía que de Pavlovsky, en especial, ustedes pueden leer, y es una obra cortísima, y yo creo que está en el programa, una obra que se llama La espera trágica. La espera trágica es una obra que es muy breve, como todas las obras del absurdo. Fue estrenada en 1962, dice en este librito que más o menos de la época, por el conjunto Genesí en la Sala de Nuevo Teatro. Y Pavlovsky trabajaba como actor, porque aparte Pavlovsky tiene esa maravilla, bueno, como los grandes maestros, como fue Shakespeare también, que trabajaba como actor en sus propias obras y en otras cosas, y les aseguro que era desopilante. Yo tuve la suerte de verlo una vez personalmente y quedé totalmente fulgurado, enamorado de ese actor, de ese arte que tenía Pavlovsky, que uno no podía dejar de mirarlo, ni un instante podía dejar de mirarlo en el escenario, no se cansaba nunca de verlo. Y eso que bueno, que no era un actor experimental y que hacía mecánica meyerholiana ni nada de eso, pero él tenía su manera de actuar. Bueno, en esta obra, La espera trágica, tenemos varios elementos que nos interesan. En primer lugar, el hecho de que en el título ya esté la espera. ¿Recuerdan la obra, digamos, epítome de Beckett, que es Esperando a Godot? Espera, la palabra espera, por lo tanto, es cardinal, es vacilar en el teatro del absurdo, porque justamente la espera, que tiene la misma raíz que la palabra esperanza, spes en latín, es absurda. O sea, esperar algo es absurdo porque no va a pasar nada. ¿Qué nos dice el absurdo? Bueno, que nada va a cambiar, que la esperanza es totalmente inútil, especialmente si tenemos alguna esperanza en alguna justicia divina. Bueno, ni hablemos en lo sobrenatural, ni hablemos, no hay ninguna posibilidad. Pero no solo en lo sobrenatural no hay una posibilidad, tampoco hay ninguna posibilidad de que cambie nada en nuestra realidad, al menos no para bien como nosotros quisiéramos, porque esperanza es justamente, tiene la intencionalidad de que el cambio va a ser para bien. Tengo la esperanza de que mejore el tiempo, tengo la esperanza de que termine la pandemia, no tengo la esperanza de que me venga un cáncer y morirme, lógico que no. La esperanza siempre es de algo mejor. Bueno, el absurdo dice que la espera es siempre trágica porque no hay esperanza de que nada vaya a cambiar para mejor. Entonces, en esta obra Pavlovsky nos habla de una fiesta. Fíjense cómo es la didascalia, o sea, cuando empieza la obra, las indicaciones escénicas que nos da Pavlovsky. Al comenzar la obra y al levantarse el telón, deben estar en escena él y ella. Estarán sentados en un sillón colocado a la derecha del escenario. Están en una reunión social. Debe oírse una música muy suave. Yo les he puesto una música muy suave. La sala y lugar de la reunión debe ser un lugar como cualquiera de cualquier reunión burguesa actual. Y ese cualquier lo pone entre comillas. Los demás personajes que ocupan la escena son invisibles. Los personajes invisibles deben ser 27. 13 hombres y 14 mujeres. Estos personajes, naturalmente, no se ven. Solo deben verse él y ella. Les leo solamente el principio de la obra, que como les digo dura 4 páginas, pero es genial. También recuerden que la máquina Hamlet de Müller, ¿cuántos son? 5 páginas como mucho. Ella. Lo estrictamente cierto es que por pura casualidad nos hemos vuelto a encontrar después de tantos años. No tiene idea de la alegría que me da este encuentro. Él. Es verdad, es realmente sorprendente. Entre paréntesis, muy distraído. Perdón,
Cuando pida perdón es para saludar continuamente a invitados que están en la reunión. Saluda a alguien cortésmente con una sonrisa y un movimiento de mano. Recuerden que los invitados son invisibles. Ella, la verdad es que usted no ha cambiado nada. Él distraídamente, sí. Ella, sí o no. Él, sí, no. Digo que sí, que no he cambiado nada, o mejor dicho, que he cambiado, o no, perdón. Nuevo saludo de él muy cortésmente a otra persona. En este momento alguien le ofrece una fuente con masas que él toma. Todo esto debe marcarse muy bien con mímica. Él hace como que le ofrece. Prefiere comer a seguir hablando. Ella como si no le hubiera oído. No me extraña su parecido con mi primo José. José hace 20 años se parecía extraordinariamente a usted. Ahora diría que usted se parece extraordinariamente a él. Bueno, y así sigue la obra. Es maravillosa, léanla. No sé si la encuentro yo en Google, el texto completo se los publico. Y tiene de interesantísimo que por supuesto es un teatro del absurdo, pero nosotros ya nos damos cuenta de que es un absurdo netamente argentino. Y esto, chicos, es pero fundamental, porque Pavlovsky no está imitando a nadie. Pavlovsky está tomando una corriente de pensamiento, una corriente artística, y la está traduciendo y la está metamorfoseando a lo argentino. Cuando nosotros leemos esta obra nos damos cuenta que es netamente argentina, que esa reunión es netamente argentina, que no es una reunión europea y que no es una obra que va por lo filosófico beckettiano ni va por lo ilógico, casi ridículo ionesquiano, sino que va tomando la herencia de ese grotesco que nosotros hemos visto en el teatro argentino. O sea, este absurdo de Pavlovsky ya es un absurdo que es nuestro, y no solamente por una forma y que uno se va dando cuenta, sino que también él va a poner al final de la obra un elemento que es que va a ser, la estrenan en el 62, sin embargo un elemento que va a ser pero muy popular en el mal sentido, muy conocido en la Argentina en los años siguientes y con el sucederse de las dictaduras, que son los atentados y las bombas. Porque en algún momento en la obra va a explotar una bomba y va a aparecer la policía y va a decir quién es el terrorista, el que ha puesto la bomba. Y va a haber una confusión entre los personajes que también nos está hablando de otro aspecto del absurdo, que es la despersonalización. O sea, yo me cambio con vos y es lo mismo, nadie se da cuenta, y ni siquiera por ahí nosotros nos damos cuenta. ¿Se acuerdan como la mujer y el hombre que iban en el tren que yo les conté en la obra de Ionesco? Ni sabían que eran marido y mujer. Bueno, porque la masificación y la despersonalización producto de este sistema inhumano es también una característica que aparece claramente en el teatro del absurdo. Pavlovsky lo describe con una sagacidad, con una mordacidad increíble, que nos lleva siempre a la sonrisa, que nos lleva siempre a lo humorístico, pero es un humorístico muy mordaz. O sea, es un humorístico que tiene una gran ironía, una ironía que es rayana en el cinismo, porque nos está diciendo, pero si ustedes son así, y esto que es tan absurdo es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es lo absurdo. ¿Se dan cuenta? La otra cara de la moneda. Nos está mostrando esta situación en una reunión burguesa, dice él, actual, etcétera, qué sé yo, pero esta situación es casi ridícula. Pero es casi ridícula porque si la damos vuelta es trágica. Lo que está pasando es muy trágico. Sin embargo, lo que nos está diciendo, o sea, lo que sería la esencia de la obra, de la espera trágica de Pavlovsky, y no es la bomba ni es el terrorismo, sino que es una condición social, una situación social que ha llevado a los personajes a sentirse espantosamente solos, y Pavlovsky lo explicita.
O sea, en Esperando a Godot o en El rinoceronte, las sillas, las obras de Ionesco, nosotros nos damos cuenta que si los personajes no se reconocen entre ellos, están casados y tienen un hijo, porque se sienten totalmente solos, están incomunicados. O en Esperando a Godot, que no saben ni siquiera qué están haciendo ahí, ni quién es Godot, también están incomunicados, por lo tanto están solos. Pavlovsky lo dice más claramente. ¿Por qué los personajes de esta, que están sentados en este sillón, después se va a agregar otro, y hablan entre ellos y nunca se entienden, en un cierto momento dicen, pero ¿cómo no vamos a entender si usted habla francés? Claro, si yo hablo inglés, bueno, pero si yo hablo español, me hubiera dicho antes, qué sé yo, una cosa así desopilante, y siguen sin entenderse hasta que porque la mujer, que es el único personaje femenino que está ahí sentado, dice, cada tanto ella dice, me siento ahogada, me siento asfixiada, nadie le da bolilla, hasta que empiezan a hablar, alguien nombra el sufrimiento, y cuando nombra el sufrimiento, de repente el diálogo se vuelve totalmente coherente y empiezan a comprenderse. Y lo explicitan, y uno de ellos dice, ¿se dan cuenta? El sufrimiento nos acomuna, ahora sí nos entendemos. Entonces ahí nos está diciendo Pavlovsky, ¿qué tenemos en común los seres humanos? Los seres humanos no como esencia abstracta, sino también como condición humana, pero como condición humana también resultado de una convivencia en un sistema social, en la polis, en el sistema social en el cual vivimos, y que por lo tanto es un sistema sociopolítico, por lo tanto es un sistema económico y por lo tanto es un sistema cultural. Esa condición humana que está construida por todos esos elementos es el sufrimiento, y eso nos acomuna y en un cierto momento en cierto sentido nos iguala o nos hermana a todos nosotros, y es que no es el amor, no es la abnegación, no es la inmortalidad del alma, no, es el sufrimiento. El sufrimiento es en un aquí, en una hora, ese aquí, en una hora, es nuestra vida, nuestra existencia. Bueno, de esto nos habla Pavlovsky en La espera trágica, una obra maravillosa. Y Griselda Gámbaro en este mismo librito, porque también tengo otras cosas aquí muy lindas y otras que no me gustan tanto de Griselda Gámbaro, pero bueno, hay una obra muy breve de ella que se llama Decir sí, que me gusta mucho, que sin embargo, fíjense, ha sido estrenada 20 años después. O sea, se estrena en el marco del teatro abierto, del cual hemos hablado en Teatro Argentino, en 1981, 19 años después. La espera trágica es, Decir sí, de Griselda Gámbaro, es una escena muy simple de un hombre que va a una peluquería a cortarse el pelo, obviamente, y se entabla entre él y el peluquero un diálogo absurdo, en el sentido de que él trata de que el peluquero le entienda que él ha ido ahí para que le corte el pelo, y el peluquero contesta cualquier otra barbaridad y cualquier otra cosa, pero siempre en una... Y ahí vemos también el gran peso y la gran presencia de la realidad argentina en el teatro argentino. Este peluquero es autoritario, es dictatorial, es un peluquero que no entiende razones, que no escucha, y que en el fondo da miedo, y no casualmente da miedo, sino que este cliente de la peluquería, que podría ser un ciudadano argentino, para no hacerlo enojar al peluquero, porque la verdad que no entiende bien qué pasa, le dice que sí a todo. Por eso la obra se llama Decir sí. Le dice que sí a todo, el peluquero le dice que limpie, que barra el pelo, que en el piso lo barre, que le corte el pelo, y le hace una catástrofe en la cabeza porque él no sabe cortar el pelo, el hombre al peluquero, qué sé yo. Pero a todo dice que sí, y ese decir sí permanentemente lo va a llevar justamente a su perdición, porque al fin el peluquero, al fin le va a decir que se siente que le va a cortar el pelo, el peluquero lo va a degollar y lo va a matar.
decir sí siempre no es bueno, no es tan bueno, especialmente en esas condiciones enrarecidas en que se encuentra esta escena, en que se desarrolla esta escena, y que nos está hablando de también un ambiente donde no se cumple lo que se debería cumplir, o sea, un país donde no funciona la democracia que debería haber, y que en el cual el que es responsable del local, o sea, la autoridad de este país, en el fondo es un asesino, pero no solamente es un asesino, sino que es un torturador. Y no solamente es un torturador común y silvestre, es un torturador psicológico. Lleva a este cliente, que sería al ciudadano, lo lleva a un extremo de desesperación, de agotamiento psíquico y espiritual, pero también a un extremo de degradación ética y moral que hacen que diga que sí a todo, pero por miedo, no por convicción, no por razonamiento, sino por miedo. Y ese miedo lo va a llevar a ponerse en una situación totalmente pasiva que lo va a conducir a la muerte. A la muerte a la cual él al final está diciendo que sí. ¿No es cierto? Bueno, estos son dos ejemplos del teatro del absurdo argentino. Como ven ustedes, con muchísimo tiempo de separación entre uno y otro, pero bueno, también no solamente la evolución de los dramaturgos, sino también la evolución de la situación en el país. Por eso hay también esta diferencia entre la obra de Pavlovsky y la obra de la Gámbaro, y vamos a ver después qué estaba escribiendo Pavlovsky después, porque Pavlovsky no se queda en la espera trágica, como les decía, evoluciona muchísimo, muchísimo, y la Gámbaro también escribe muchísimas otras cosas interesantes. Chicos, les deseo lo mejor y que tengan las mejores vacaciones del mundo. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos. Un beso grande y nos vemos pronto.